eso desde aquí te digo, con problemas, ¿verdad? Con dificultades, ¿verdad? Con persecuciones, ¿verdad? Pero alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, en el nombre del Señor. Vamos a dar un aplauso a Dios en esta tarde. Veamos al autor de esta carta, hermanos. Sabemos, hermanos, que el autor verdadero ha sido el Señor Jesucristo. Pero en cada situación, a cada iglesia, hermanos, Él subraya ciertas características. El Señor, hermanos, se lo recomienda, miren, dice, como el primero y el postrero. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué significado tenía para la iglesia de Esmirna el Señor que fuera el primero y el postrero? Pues miren, tiene gran importancia. Dice el versículo 8, el que estuvo muerto y vivió. ¿Cómo es esto, hermanos? Es que Cristo fue el primero, hermanos, contra quien se levantó el enemigo. Por eso dice la Biblia que Cristo fue inmolado desde el principio del mundo. Y desde entonces, hermanos, en cierto modo Él fue sacrificado. De manera, hermanos, que Cristo fue el primer mártir. Pero también dice la Biblia que estuvo muerto y vivió, es decir, resucitó. También fue el primer mártir, pero también, hermanos, fue el que tiene la última palabra. ¿Por qué digo el que tiene la última palabra? Porque dice la Biblia que los sirvientes de Jairo venían y le dijeron, Jairo, no molestas más al maestro. Y el Señor le dije, ¿qué pasa? Dice, la niña muerta. Y dice el Señor, no está muerta. Vamos a ver, y cuando le vio, le dijo, Talita Cumi, a ti te digo, niña, levántate. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene la última palabra. Pero también dice la Biblia que las hermanas de Lázaro decían, si hubieras estado aquí, Jesús, mi hermano no hubiera muerto. Pero no entendía que Jesús es el que tiene la última palabra. Y Jesús le dijo, mira, ¿no sabes que yo soy la resurrección y la vida? Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene la última palabra. Sí, Señor. Dice la Biblia, hermanos, que había una viuda que fue a enterrar a su único hijo. Y en mitad del entierro, hermanos, se apareció el que tiene la última palabra. Para aquella viuda, hermanos, todas las palabras habían sido ya, hermanos, no había solución. Estaba enterrando a su hijo. Pero se acercó Jesús, el que tiene la última palabra. Dice la Biblia que tocó el féretro, hermanos, y que el joven se levantó. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene la última palabra. Por eso, hermano, yo no sé por qué problema estás pasando. Yo no sé por qué dificultades están pasando. Pero atención, está aquí el que tiene la última palabra. Está aquí el que dice, estuvo muerto y vivió. El que estuvo muerto y vivió. Él es el que tiene la última palabra. Por eso, iglesia del Señor, no te preocupes. No sé qué problema tienes, pero Jesús tiene la última palabra. En el nombre del Señor. No es el principio de lo que tú dices, sino es el fin de lo que Él dice. Miren el principio de lo que decimos nosotros. Señor, si solamente hay 5 panes y 2 peces. Ese es el principio de lo que nosotros decimos. Pero mira el fin de lo que Él dice. Dice, y habiendo dado gracias, dice, dio de comer a 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Iglesia, no es lo que decimos nosotros, es lo que Él dice. Porque es Él que tiene la última palabra. Por eso el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, no temas cuando os persigan y físicamente os destruyan. Yo he sido el primero perseguido, pero he aquí que vivo, que vivo, que vivo, que vivo, que vivo, que vivo, en el nombre del Señor. La Biblia dice el que estuvo muerto y vivió. Que la iglesia esté pasando con problemas, hermanos, Él va a vivir. Él vive, Él vive, Él vive en el nombre del Señor. Pero veamos ahora las características de la iglesia. Escucha bien. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Dice, pero tú eres rico. Escucha bien, hermanos. Aunque no tenían dinero ni lujos, ellos eran ricos, hermanos, ¿en qué? Eran ricos en fe, en esperanza, en amor. Miren, la iglesia de Esmirna, hermanos, pasó por un periodo de gran tribulación. La iglesia de Esmirna, hermanos, le quitaron todos sus bienes. La iglesia de Esmirna fue maltratada físicamente, fue perseguida, no tenía dinero, le quitaron todo lo que le tenía, sus trabajos ya no los tenían. Y pensaba la iglesia, ¿qué vamos a hacer? No tenemos dinero, no sé dónde vamos a ir. Pero atención, Él es el que tiene la última palabra. Dice la Biblia que cada día se reunían y adoraban a Dios. Aún con problemas, adoraban. Aún con dificultades, adoraban. Por eso, iglesia del Señor, es el tiempo que no te preocupes, confía en Dios.
Dios. La Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanecen para siempre, en el nombre del Señor. Hermanos, esta es una de las iglesias entre las 7 a las cuales el Señor nos reprende. Esta iglesia, hermanos, era una iglesia pobre, sufrida, escucha bien, perseguida hasta la muerte, pero por dentro esa iglesia era rica, hermanos. Durante solo 2 persecuciones, la iglesia del Señor, hermanos, perdió 2.300 almas. Pasó, hermanos, por muchas esa iglesia, pero seguía siendo fiel a Dios. Por eso dice la Biblia, hermanos, que era perseguida, pero el Señor, en uno de los evangelios, dice: más bienaventurados, escucha bien, son los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren, los apóstoles pasaron por 1001, hermanos. Sufrieron mucho. Dice la Biblia que mientras Pablo y Silas iban caminando, les salió al encuentro una mujer con un espíritu de adivinación. Y ella decía: mire, escuchad a estos 2 hombres, siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el Evangelio. Y dice la Biblia, y esta, siguiendo a Pablo, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Pero dice la Biblia, dice, lo hacía por muchos días. Dice, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas. Dice la Biblia, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos ante los magistrados, dice la Biblia, los reventaron, los pegaron, los latigaron, y dice la Biblia, y después fueron puestos en la cárcel de más adentro. Pablo y Silas, hermanos, en la cárcel por predicar la palabra, fueron maltratados, fueron encarcelados, fueron perseguidos, pero ellos predicaban la palabra del Señor. Y estando en la cárcel, hermano, dice la Biblia que cantaron un himno, una alabanza. Hermanos, déjenme darles alas a la imaginación. La Biblia no dice que alabanza, pero yo, hermanos, voy a imaginarme una. Yo quiero que pensarían y dirían: Pablo y Silas, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús. Daros cuenta, hermanos, estaban presos y decía: en el hogar es el tiempo de vivir cerca de Dios. A un perseguido, a un maltratado, es el tiempo de vivir cerca de Dios, de Dios, de Dios, en el nombre del Señor. Está aquí la gloria de Dios. Dice la Biblia, de repente vino un gran terremoto y sacudiendo las cárceles, las cadenas fueron sueltas, las puertas fueron abiertas. Al ver eso, el carcelero, pastor, se quería quitar la vida, pero Pablo gritó, dijo: detente, que todos estamos aquí. Hermanos, el apóstol Pablo no estaba esperando que salieran las puertas de las cárceles, sino la puerta del corazón del carcelero. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el carcelero, siendo el carcelero, estaba preso en la presa, hermanos, estaba siendo preso, estaba, hermanos, custodiado, estaba siendo perseguido. ¿Saben por qué, hermanos? Por la mente esclavizada. Por la mente esclavizada. Sin en cambio el apóstol San Pablo y Silas, estando preso, le dieron la libertad en el Espíritu. Sí, Señor. Es el tiempo, hermano, de permanecer en la presencia del Señor. ¡Santo! Escuchen, el apóstol San Pablo le predicó y se convirtió. Por eso, hermanos, es el tiempo de aprovechar las oportunidades en el Señor. Mira, la Biblia dice: atribulados en todo, dice, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Lo voy a volver a repetir, dice la Biblia: atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos, pero no destruidos. Iglesia del Señor, es el tiempo de vivir cerca de Dios. La iglesia de Esmirna estaba pasando por 1001,
Pero dentro de esas persecuciones y dentro de esas tribulaciones, la iglesia del Señor alaba a Dios. Miren, la iglesia de Esmirna, hermanos, era perseguida. Pero el Señor le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Es decir, primero sé fiel y luego yo te daré la corona. Hermanos, me habla aquí que primero que de recibir honores y privilegios tenemos que vivir en fidelidad. Por eso es el tiempo de que permanezcas fiel. Fiel en el nombre del Señor. Dice la Biblia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es decir, primero fidelidad y luego corona. En el nombre del Señor. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Iglesia, es el tiempo de que aunque vengan vientos, aunque vengan tribulaciones y aunque vengan problemas, que usted y yo estemos alerta, que estemos, hermanos, firmes en la presencia del Señor. La iglesia de Esmirna pasó por 1001, pero la iglesia de Esmirna, hermanos, permanecía fiel, adorando, bendiciendo el nombre del Señor. Hermanos, hasta aquí es este mensaje. Que el Señor os bendiga y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento inunde vuestras casas, vuestros hogares, en el nombre del Señor. Un aplauso y que Dios os bendiga. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano José. Amén. Amén. Tenemos que estar cerca de Dios. Yo digo que hay que estar cerca de Dios. Amén. Amén. Bueno, no sé por qué causa se han marchado más hermanos, ¿no? Pero saben ustedes, hermanos, yo necesito la palabra del Señor. Yo la necesito. Gloria a Dios. Amén. Si yo